Hola, 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 gente linda y preciosa que nos sigue a través de Micaela TV y mis diferentes redes sociales. Quien tiene el placer de hablar para ustedes, Yajaira Micaela Pérez, y el día de hoy, un invitado sumamente especial. Es amigo de la casa, buen consejero, profesional del derecho, digno de mi admiración. Con ustedes, Luis Alberto Borges Carrillo. Bienvenido, Borges. Gracias, Micaela. Un saludo a tu audiencia. Gracias por la invitación. Realmente me complace ser parte de esta iniciativa que estás llevando a cabo. Éxitos. Complacida estoy yo de tenerte hoy en Micaela TV. Siempre las personas que te vemos, que te conocemos, te observamos serio, reservado, de poco reír. ¿Es tu forma de ser o es lo que haces por tu profesión? No era abogado hace 20 años. Tengo 19 años de graduado y ya esta era mi personalidad. Recuerda que la personalidad se forja desde los primeros años de la infancia. Bien, siempre he sido bastante reservado, sobre todo en la expresión de ciertas emociones. Normalmente mi actitud ha sido contenida. Desde luego que la profesión imprime un sello de mucha solemnidad. Normalmente los abogados están asociados al formalismo. Y si bien no es una regla, sí en la mayoría de los casos. Pero en lo que respecta a tu pregunta, no tiene que ver con la profesión. Que haya influido posteriormente, sí. Pero desde muy pequeño puedo tener memoria de ser bastante callado, bastante reservado. Incluso pudiera definirlo con una palabra: timidez en muchos casos. Timidez. ¿Cómo fue la infancia de Luis? Mi infancia fue perfecta, aunque pueda sonar jactancioso decirlo, si consideramos el hecho de que conté siempre con mi figura paterna y materna. Hijo único por parte de madre, el mayor de 3 hermanos por parte de padre, y el mayor con bastante diferencia de edad entre el primero y el segundo de los hijos de mi padre. Y mi infancia siempre estuvo marcada por 2 personas: Roxire Carrillo, mi madre, y Vigdalia Albornoz, mi madrina de bautizo, pero que sentimentalmente es mi otra madre. Mi figura paterna, Luis Borges, como también llevó su nombre, fueron las 3 mayores influencias que tuve en mi proceso de crianza en el hogar. Y en mi proceso educativo, la mayor influencia que tuve y que tengo aún hoy día es la esencia de Juanita Campos de Febre, mi maestra de educación inicial, mi maestra de primaria hasta un buen punto. Y esa infancia bajo la influencia de estas 4 personas fue realmente perfecta. Nunca fui objeto de alguna agresión física. Siempre los correctivos fueron verbales. Aunque te confieso, a veces decía: madre, prefiero que me pegues y no soportar una semana de consejos. ¿Eras tremendo? No era tremendo, nunca fui tremendo, pero siempre hay un momento en el que, como todo niño es normal, tenga algún acto de indisciplina. Pero recuerdo que era una semana, prácticamente, de recordarme lo que no debía hacer. Y llegaba momentos en que por sarcasmo decía: madre, no sé cómo será que me pegue, pero prefiero que me pegue a no seguir oyendo lo que hice mal y que no debo hacerlo otra vez. Esa crianza basada en el método antiguo, en el que te hablaban con la mirada, en el que te decían entre dientes: hablamos en la casa, era un sinónimo de que algo malo había pasado. Y no temía a la agresión física porque nunca ocurrió. ¿A qué le temías? Era el respeto. Era la vergüenza de que hice mal. Y sentarme en una silla frente a mi madre y oír un discurso, que muchos de ellos todavía los tengo en la mente. Pero esa misma infancia que fue rígida en disciplina también fue privilegiada en el hecho de que puede disfrutar de todo lo que un niño pueda querer o pueda desear en esa etapa de la infancia. Desde disfrutar de las vacaciones, desde disfrutar de la figura del niño Jesús o de San Nicolás en Navidad,
de celebrar mis cumpleaños hasta los 9 años. ¿Okay? Hasta los 9 años ¿Por qué? se celebró el cumpleaños. Ya en adelante yo no era muy dado a los cumpleaños, ni el mío ni acudir a cumpleaños de otros niños. Yo acudí a un cumpleaños de otros niños y básicamente era a uno de mis placeres, que es comer. Por mucho que sea delgado, siempre he sido buen apetito. Pero no era de los que participaba en los juegos, no era de los que entraba a la piñata a matarme por un caramelo. Yo siempre pensaba, ¿por qué irme a la piñata a caerme a golpes si me van a dar un botellón? Y lo que más me interesaba era la torta, no los juguetes de la piñata. Pero todas las etapas de la infancia las viví gracias a mis padres, y mi educación en mi colegio, que es mi segundo hogar, me hacen decir en una palabra que mi infancia fue perfecta. ¿Te consideras polémico? No, en lo absoluto. Pienso que soy responsable de lo que digo, no de cómo las demás personas interpreten lo que yo diga. Soy responsable de lo que expreso, no de cómo las personas perciban mis expresiones. Por tanto, no considero que mi figura sea polémica en ninguna de las facetas de vida. ¿Por qué eliges la carrera de Derecho? Volvemos a la infancia, Micaela. Todo niño, cuando ve un juego de béisbol, quiere ser el pelotero que conecta el jonrón. En mi infancia, el ídolo era Diego Armando Maradona. Todo niño quería jugar al fútbol y ser Maradona. Cuando yo era niño, quería ser Phil Reagan, el manager de Leones del Caracas, mi equipo favorito en el béisbol venezolano. Cuando veía el fútbol, yo quería ser el director técnico De Maradona. del equipo que fuese en aquel momento. No sé por qué razón me atrapaba la imagen de quien tomaba las decisiones, de quien dirigía el juego. Y siempre mi admiración era Phil Reagan. No me importaba quién era el guardabate de Leones del Caracas, no me importaban los récords del futbolista que estuviese de moda en la época. Siempre me enfocaba en el manager o en el seleccionador, el director técnico, como se le llama en el fútbol. Después, por extraño que parezca, me empezó a llamar la atención la imagen que siempre enfocaban al final de un juego de fútbol. Cuando se gana, siempre enfocan a una parte de la tarima, normalmente con vidrios, y un grupo de hombres está ahí sentado y se dan la mano, hasta que entendí que esos eran los dueños del equipo. Entonces mi atención no iba hacia los jugadores, había alguien tras bastidores y yo quería saber qué hacían ellos. Entendí que eran los que tomaban las decisiones, entendí que eran los que planificaban las estrategias, y eso desde pequeño, aunque parezca extraño, me llamaba la atención. Cuando empiezo a moldear mi preferencia profesional, quería una carrera que me permitiera tomar decisiones y en lo posible no exponerme públicamente. Siempre he preferido estar bajo perfil, aunque en algunas circunstancias me ha tocado ser protagónico en algunos momentos. Indiscutiblemente el derecho reunía todas las condiciones que yo quería. Por supuesto, la influencia de mi madre fue importante para tomar la decisión, y su apoyo sobre todo. Estudié durante 5 años en la ciudad de Puerto La Cruz, en la Universidad de Santa María, un lugar al que aprecio inmensamente. Tuve la oportunidad de regresar después de 15 años a mi alma mater. Me satisfizo ver a la universidad quizá mejor de cómo estaba cuando yo estudiaba, y esa personalidad reservada y contenida encajaba para mí perfectamente con el perfil del abogado, y el hecho de que hoy día es lo que hago. Sigo tomando decisiones tras bastidores, sigo planificando y diseñando estrategias tras bastidores sin la necesidad del protagonismo que quizá tengan mis clientes, que muchos de ellos son figuras públicas. Pero detrás está mi trabajo, tanto protegiendo su patrimonio como protegiendo su integridad o la integridad familiar. Y créeme que realmente entiendo que desde niño esa era una voz. Eso significa que de pronto eres autoritario, eres mandón. No, no se puede ser autoritario cuando ejerces una profesión en la cual tienes que entender al cliente para poder ofrecerle una solución,
Porque normalmente el cliente recurre a ti cuando está en problemas. Okay. Bien. Y lo que más se espera primero es comprensión. Para poder defender a un cliente debes entenderlo. No imponerle tu idea, comprender su situación. Y con base a la comprensión de su situación ofrecer opciones. De modo que no se trata de ser autoritario, se trata así de tener disciplina. Pero lo más importante de esta profesión, y que por supuesto tiene que ver con mi personalidad, es la constancia, tomar una decisión y mantenerla en el tiempo, aun y cuando algunas variables puedan cambiar. Hay que tener cierto pulso para mantener el destino, independientemente de los cambios que puedan haber en el proceso. Graduado en el año 2003 como abogado de la Universidad Santa María, ¿en qué año comenzaste como consejero de protección de niños y adolescentes y cuánto tiempo estuviste allí? Empecé inmediatamente luego de graduarme. Yo me gradué el 10 de diciembre del año 2003. Ya desde el año 2001 estaba trabajando en el Consejo Estatal de Derechos de Niños y Adolescentes de Anzoátegui. Luego trabajé en el Consejo de Protección de Niños y Adolescentes de Barcelona. Me vengo a Sarasa de vacaciones. Después de mi grado, el 10 de diciembre, aproximadamente el 13 de diciembre, llego a Sarasa para pasar Navidad y regresar a mi trabajo en enero. Han pasado 19 años y sigo en Sarasa. Ejerzo como consejero de protección a partir de abril del año 2004, es decir, 4 meses después de mi graduación. Desde abril del 2004 hasta el día de hoy he ejercido la profesión ininterrumpidamente, prácticamente sin vacaciones, cosa que no me pesa. Cuando haces lo que amas no es un trabajo, es un privilegio. Okay. Y en el Consejo de Protección estuve durante 13 años, hasta el año 2017. ¿Te retiras o te despiden? Me despiden por mi posición política. Para mucha gente es sabida y conocida cuál es mi posición política desde antes de que esta administración llegara al poder. Me refiero a esta administración a nivel nacional. Okay. Yo me considero opositor a esta corriente desde 1992, mis 11 años. Cuando me paré a primera hora, tomo el baño, tomo el desayuno, salgo al colegio, el colegio está cerrado y me entero en la calle que hay algo llamado golpe de Estado. Okay. Cuando regreso al televisor recuerdo claramente que era Napoleón Bravo, muy joven, quien daba las noticias en Venevisión, y por primera vez veo la figura del militar que dirigía el golpe. Desde ese día sentí repulsión por lo que había visto, adversión absoluta por lo que había visto. Esa posición luego se fue consolidando con el tiempo y lamentablemente para muchas personas es incompatible el hecho de que tú puedas ser funcionario público y adverso al gobierno. Sí puede serlo, porque la función pública es el servicio del Estado, no del partido de gobierno. ¿Te has sentido amenazado por tu posición política? Muchas veces, forma parte de mi día a día. Entonces la destitución en el año 2017 ocurre por no haber entregado un receta médico de unos 3 días de reposo. Okay. Bien. O sea, fueron severos allí. Sí, fueron severos, son severos cuando les conviene. Y durante 13 años, de esos 13 años, los últimos 6 fueron alrededor de 2 procedimientos por año para intentar destituirme. Todos los pude desmontar legalmente porque no habían causales. Sin embargo, una amiga, me reservo su nombre porque no tengo el permiso de su parte para revelarlo. Una colega muy conocida que en Sarasa me dijo un día: Luis, déjate votar, porque si no más adelante lo van a hacer de una forma más dura. Ok. Tomé la decisión de no defenderme de un récipe de 3 días que no entregué. Mi destitución ocurre sin ningún tipo de traumas. Mi relación con la alcaldía del municipio tras bastidores fue muy fluida. Ellos querían salir de mí, yo me quería ir. Todo fluyó muy bien, sin ningún tipo de inconvenientes. Algo importante, Yajaira, yo tengo rivalidad política, no enemistad política. Yo tengo trato con casi todos los actores del oficialismo aquí en Sarasa y un trato cordial. La política es una parte de tu vida, no es el todo en tu vida. Cuando salgo en el 2017, luego de prácticamente un año que me tomo
para descansar, es cuando inicio mi ejercicio privado, y definitivamente haberme dejado destituir fue la mejor decisión que pude tomar en ese momento. Bueno, ¿qué opinas al respecto que muchas personas consideran a la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente en Venezuela tan permisiva que ha traído consigo la malcriadez de los muchachos? La malcriadez de los muchachos no tiene que ver con la LOGNA. La malcriadez de los muchachos tiene que ver con la crianza de sus padres. No podemos culpar a la ley de la forma en cómo tú crías a tus hijos en tu casa. La LOGNA no ha sido permisiva. De hecho, la LOGNA permite tomar correctivos en caso de indisciplina. La LOGNA permite tomar correctivos en caso de incumplimiento de deberes escolares. Pero la mayoría de los padres y de los docentes no conocen que así como existen derechos, hay un conjunto de deberes y son bastante severos. Bien, ese desconocimiento siempre traté de pelearlo en mis 13 años, llevando a cada colegio, a cada comunidad urbana y rural, el equilibrio que existe en la LOGNA entre derechos y deberes. Hay derechos desde el artículo 15 al 98, son derechos en la LOGNA, y del 99 en adelante empiezan a hablar los deberes de los niños y adolescentes. Hay correctivos que los padres pueden tomar, hay correctivos que los colegios pueden tomar con los estudiantes. Quien no los hagan no significa que es culpa de la ley. No lo hacen por desconocimiento. No lo hacen por desconocimiento. Entonces, lamentablemente, el estudiante o el padre irresponsable conoce muy bien los derechos. Pero del lado contrario, el educador no conoce cuáles son los deberes del estudiante. Y al no conocerlo no puede exigírselos. Lógicamente. Entonces no se trata de una responsabilidad de una ley. El hecho de que hoy en día haya malcriadez o mala conducta en los niños y adolescentes. Recuerda algo, Yajaira, el ciudadano se forma en el hogar. Claro. El ciudadano no lo cría el Estado, no lo educa el Estado. Una ley no educa a un niño o a un adolescente. Entonces, como en tiempos pasados, hoy en día, yo como madre o como cualquier persona se lo preguntará, ¿se le puede dar un chancletazo a un muchacho? Mira, es una pregunta interesante, Yajaira, porque en la idiosincrasia, no de Venezuela, de América Latina, está muy marcada la actitud agresiva en el proceso de crianza. Porque el chancletazo, como tú le llamas, tiene distintos niveles de intensidad. Hay quien se lo da suave por la pierna y hay, conocí en mi trabajo, gente que hirió a nivel de muerte a sus hijos por un golpe. Okay. Entonces, forma parte de la idiosincrasia latinoamericana aplicar el maltrato físico como parte de la crianza. ¿Cómo cambias la cultura en una generación? No puedes. No puedo. Yo creo que la mayoría de los padres o las personas que ven esta entrevista, en condición de padres o de hijos, va a decir, sí, yo estoy de acuerdo. Yo también. Y tú también lo estás. Científicamente no está permitido ni está demostrado que el maltrato físico pueda influir en la crianza. Científicamente no está demostrado. Pero culturalmente sí. La gente cree que es efectivo y es como un efecto placebo. El efecto placebo es cuando tomas una medicina creyendo que te va a curar, y aunque la medicina no lo haga, psicológicamente tú te sientes mejor. Que a muchos venezolanos realmente de nuestra edad y hasta más avanzados le daban su chancletazo. Sí, correcto. Y forma parte de esa cultura que es muy difícil que tú cambies. En una universalidad de personas que se ha levantado durante generaciones con esa convicción. ¿Cómo te respondo esa pregunta? Científicamente es incorrecto. Culturalmente. Pero idiosincráticamente, culturalmente, forma parte del día a día de América Latina. Hay una diferencia entonces entre el espíritu de la ley y la costumbre de los ciudadanos. ¿Puede un niño entonces de pronto llevar a sus padres a la LOGNA por darle, aunque sea un chancletazo pequeño, algo suave? Mira, ¿se han visto casos? no manejé muchos casos en mis años de experiencia en el consejo en el que un niño denunciara a sus padres. De hecho, nunca manejé denuncias de un estudiante contra un docente. Okay. Bien, siempre manejé la preocupación del papá o del maestro de que lo denunciaran, pero nunca manejé a un niño o un adolescente denunciando a su maestro. Pocas veces sí, tomé denuncias
de hijos denunciando a los padres, pero no por un chancletazo en las piernas, sino por hechos mucho más dantescos, si vale decir la palabra. De modo que hay que diferenciar cuando tu correctivo realmente persigue un escarmiento y cuando eso se convierte en agresión. Hay una diferencia que hay que saber distinguir. Pero en general, Yajaira, no podemos normalizar el tomar represalias físicas como un... Actualmente, los docentes en Venezuela enfrentan una lucha para lograr una reivindicación salarial. He visto en las redes sociales que hacen preguntas para cuidarse ante la ley. ¿Qué mejor que hacer esa pregunta a Luis, que es conocedor de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente? Ahora bien, los docentes, al ausentarse de clases y asistir a una protesta nacional, ¿están violando el derecho a la educación de los niños? No, absolutamente no. El derecho a la huelga, a la protesta y a la manifestación están amparados por la Constitución Nacional. Y el Estado venezolano forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda acción de reivindicación de derechos laborales es absolutamente legal. De modo que ningún educador individualmente ni el magisterio como colectivo debe sentirse vulnerable ante la ley por ejercer sus derechos. Quien está violando la Constitución Nacional, quien está violando la Declaración Universal de Derechos Humanos, es el Estado venezolano. Y el Estado venezolano porque la Constitución le obliga a ofrecer una educación pública de calidad. Caramba, abiertamente sabemos que la infraestructura de los colegios en este país no cuenta con las condiciones mínimas para operar. Sin embargo, los docentes hacen el sacrificio con su bolsillo de mantener medianamente habitables las instalaciones de muchas instituciones educativas. Sabemos y entendemos que la remuneración de los educadores no satisface ni siquiera un día de gastos en este país, y las necesidades más elementales no pueden ser saciadas con el sueldo que percibe un educador en Venezuela, ni siquiera el que tenga el más alto nivel. De modo que quien está violando la Constitución y la ley es el Estado venezolano. Quien viola el derecho a la educación es el Estado venezolano, a través del Ministerio de Educación, a través de la zona educativa y a través de la red circuital. Y no estoy hablando de la persona o las personas que ocupan los cargos. Estoy hablando de todo el aparato de Estado. ¿Bien? De modo que al momento de que los educadores se alzan en protestas o si llegan a unirse a una huelga nacional, está absolutamente amparado por la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos el proceder del magisterio. Ahora bien, Yajaira, si en este punto los educadores dan su brazo a torcer o bajan la guardia, créeme que van a perder quizá la última oportunidad que tenían de reivindicar sus derechos. En un país donde no hay sueldo para pagar las primas, pero sí hay sueldo para inaugurar estadios épicos para una salida del Caribe. No es que el deporte venezolano no lo merezca, pero creo que hay prioridades. Creo que el padre prefirió comprarle un juguete costoso a su hijo y no comprarle un libro para estudiar. Eso fue lo que hizo el Estado venezolano, lo que ha hecho durante todo este tiempo. Hablando de libros, ¿qué libro consideras es vital para un abogado y por qué? Caramba, es importante la pregunta. Creo que va a depender del código de principios y valores de cada profesional del derecho. Más en una profesión en la que estás obligado a leer diariamente. ¿Okay? Desde mi punto de vista, te pudiera recomendar dos libros que, si bien no están directamente asociados al derecho, forman parte de la cultura general que un abogado debe tener. Diálogos de Tito Livio, escrito por Maquiavelo. Cuando se habla de Maquiavelo, la mayoría de la gente lo asocia con El Príncipe. Y ciertamente El Príncipe es su obra más célebre, la más conocida. Sin embargo, asociar a Maquiavelo con la maldad es un error tremendo. Maquiavelo no fue un hombre malo. Fue
fue un filósofo, un estadista principalmente, un funcionario público de altas cortes en Italia. Y cuando escribe El Príncipe lo hace obedeciendo al contexto que vivía la Europa de la Edad Media. En esa oportunidad estamos hablando de una Europa dividida en ciudades-estados, no es la Italia que conocemos hoy día, estamos hablando de ciudades independientes las unas de las otras, estamos hablando de una iglesia católica con gran poder y una lucha de poder entre principados y la misma iglesia. Al escribir El Príncipe lo hace para crear un manual para conservar el poder. No podemos considerarlo tirano porque en ese momento era lo correcto que debía ser un gobernante para mantenerse en el poder. Posteriormente escribe Diálogos de Tito Livio, y en Diálogos de Tito Livio Maquiavelo representa el deber ser de un funcionario público, el deber ser de un gobernante. Ya no está hablando del príncipe omnipotente, ya no estamos hablando del príncipe absolutista, estamos hablando ya del libro que representa a un gobernante con un perfil totalmente distinto, y Tito Livio, un antiguo emperador, representaba ese ideal para Maquiavelo. De modo que yo recomendaría a un abogado y a una persona en general leer de Maquiavelo antes que El Príncipe, Diálogos de Tito Livio. Sobre todo en este momento en el que es un momento difícil hallar funcionarios públicos realmente apegados al deber ser. Me encantaría leerlo. Si te corresponde escribir un libro, ¿de qué trataría? Estoy escribiendo 2 libros en este momento. Estoy continuando una faceta que había empezado hace unos años, por distintas razones la detuve. Y luego de haber estado en la Universidad de Santa María hace un mes aproximadamente, de haber disfrutado una excelente ponencia de 2 grandes profesionales del derecho, me motivó muchísimo las palabras de cierre de una de las presentadoras y ponentes. Cada uno de los ponentes es autor de libros. Bien. Decido escribir 2 libros basados en hechos reales. Son 2 novelas en las que pretendo representar la realidad de Sarasa que mucha gente desconoce. Lamentablemente en Sarasa ocurren acontecimientos realmente espeluznantes, que la opinión pública no tiene conocimiento de ello porque suelen ser asuntos que por ley se manejan con confidencialidad, con una rigurosidad que exige mantenerlo ajeno a la opinión pública. Sin embargo, llevarlo ficcionado a la novela basada en hechos reales es primeramente para proteger la identidad de quienes fueron protagonistas, pero tengo la autorización de cada persona que vivió esos acontecimientos, no solamente la autorización, la confianza, porque luego de haberlos atendido como consejero surgió una gran amistad personal. ¿Cómo lo titularías? Lo titulo como consideraba que era mi trabajo todos los días en el Consejo de Protección: Conversación a los infiernos. Conversación en los infiernos. Conversación en los infiernos. Cada vez que atendía a un ciudadano que trancaba la puerta y se sentaba al frente a hacer una denuncia, yo sentía que entraba al infierno de esa familia, sentía que entraba al infierno de esa persona. Porque el tipo de hechos que ocurre en Sarasa, créeme que dejaría atónito cualquier ciudadano. Incluso hechos que ni siquiera muchos funcionarios públicos saben o conocen, pero que nos puede dar una idea del nivel de descomposición al que ha llegado la sociedad. Y no hago esto para exponer de forma morbosa o de forma sádica los males de una ciudad. Lo hablo o lo escribo precisamente para dejar evidencia de cuán bajo hemos llegado como sociedad y desde dónde tenemos que empezar a reconstruir la sociedad. Wow. Y no hay peor infierno que la familia. Bendito. En algunas ocasiones. Qué fuerte esa declaración. Hablando del libro, ¿qué libro le recomendaría a la productora y conductora de Micaela TV? Mira, sin duda alguna, cómo poder mantener la risa tras bastidores y luego regresar con seriedad ante la cámara. Disculpa el sarcasmo, pero es parte de la personalidad que hablabas al principio. Te entiendo. Fíjate,
Qué interesante la pregunta. No dudaría en recomendarte a ti y a la televidencia que pudieras leer en algún momento de Umberto Eco, filósofo y escritor italiano, un libro titulado Apocalípticos e Integrados. Umberto Eco plantea en su obra, hace muchas décadas, escrita, aunque si puedes leerla en este momento, juraría que la escribió ayer. Humberto Eco plantea el dilema ético que existe en la transición de la generación conservadora, de la generación experimentada en la comunicación social, a la nueva generación de comunicadores sociales. Recuerda que siempre en toda cultura existe un proceso de evolución que mucha gente no acepta. No está preparado que para no están preparados para ello. Bien, y existen líderes que conducen ese proceso de cambios. Umberto Eco se plantea precisamente en el dilema, en ese punto generacional, donde una generación conservadora mira como el apocalipsis, como el fin de todo, a los cambios y a la modernidad. En cambio, los integrados miran la modernidad como parte de la evolución. Y te recomiendo ese libro porque yo he visto que has publicado haber sido objeto de críticas fuertes por tu iniciativa de Micaela TV. Mira, no hay nada más cerrado que una mente que se niega a los cambios. Y a veces los cambios empiezan de la forma más pequeña y modesta. Entonces pudiera decir que tus críticos son apocalípticos. Gracias. Y ojalá tú seas parte de los integrados. Te recomiendo leer Apocalípticos Integrados de Umberto Eco. Lo haré. Lo voy a obsequiar. Bueno, voy a decir si me lo obsequia o no. ¿Aplicas la diplomacia? No aplico la diplomacia. Sencillamente en estos tiempos se han perdido los códigos mínimos de buena educación. Trato en lo posible, bajo todas circunstancias, de ser educado, de tener modales. Pero en tiempos donde la vulgaridad y la banalidad se ha hecho tan común, ser educado te hace ver como diplomático. No soy diplomático, sencillamente trato de mantener en todas circunstancias la buena educación, incluso en una discusión aislada, trato de mantener el tono bajo y no ofender a la parte contraria. ¿No dices groserías? Sí las digo, por supuesto, todos las decimos, ¿okay? Pero a veces la grosería no ofende. A veces no necesitas recurrir a la grosería para ofender o descalificar. Puedes utilizar un verbo muy sofisticado y ser ofensivo. Yo río mucho en mi entorno con personas que son muy groseras, pero lo hacen con tal gracia que me da risa. Y disfruto y a veces alboroto a la persona para que suelte sus groserías y me río. Mira, ¿qué sería de Venezuela sin personajes como Emilio Lovera, el Conde del Guácharo, George Harris? Y la grosería la convierten ellos en una especie de píldora de relajo, de desestrés. Y la hacen con humor y un humor muy inteligente, de modo que no necesitas ser grosero para ser ofensivo. Yo no soy diplomático, solamente trato de utilizar los modales de la buena educación. En política, ¿tienes alguna aspiración? No, nunca he tenido aspiraciones electorales. Algunas personas han creído que he ejercido la política por aspiraciones electorales. Nunca he tenido aspiraciones electorales, nunca he tenido aspiraciones de ser funcionario público de elección popular. No debes decir que a futuro vas a negarte la posibilidad porque no sabes qué va a pasar mañana. Pero a esta hora del día de hoy, si me lo preguntas, no tengo ninguna aspiración electoral. A propósito de esa pregunta, ¿crees sea cierto la opinión de algunas personas cuando expresan que los políticos son falsos y expertos engañadores? Las generalizaciones solamente pueden caber en mentes pequeñas. Solamente una mente pequeña puede generalizar. Eso es como decir que todos los comunicadores sociales son bohemios extrovertidos y les encanta el espectáculo. Puede ser comunicador social y no ser expresivo y no gustar de la publicidad.
Es como decir que todos los policías o los uniformados son corruptos. Hay gente honesta, hay gente respetable detrás de los órganos de seguridad. Que lamentablemente los corruptos son los más visibles es otra cosa. Tú no puedes pensar que todos los políticos son iguales, porque la política es una de las virtudes o de las artes más nobles de la humanidad. Que algunos políticos utilicen este arte, esta disciplina para sus fines personales, no significa que todos los políticos son iguales. Porque entonces nuestra historia de Venezuela estaría cimentada bajo los nombres de falsos. Entonces quiere decir que nuestros próceres fueron hipócritas. Y no fue así. Hay gente de elevada virtud, no solamente en Venezuela, en el mundo entero. De manera que generalizar y decir todos los políticos es una concepción que solamente cabe en una mente cerrada, en una cabeza cuadrada. Okay. Sí existe, como en toda disciplina, arte y oficio, un ala quebrada, un ala sucia, sí la existe. Pero, como siempre, hay razones para apostar y creer que los buenos son más. En los actuales momentos, ¿piensas hay o no hay liderazgo y perfiles de liderazgo dentro de la juventud que puedan asumir cargos de gerencia pública? Por supuesto, de sobra. Mira, yo creo que Sarasa, por hablarte de Sarasa solamente, en los últimos 5 años ha sido una demostración de que aun y cuando mucha gente dice que este pueblo no tiene futuro y de que esta ciudad no tiene nada que dar, en los últimos 5 años ha prodigado hijos como Jorge Agobián, Joseph Ramos y más recientemente no recuerdo su nombre, apellido Infante, de los Leones del Caracas, Juan Vicente Infante. Recién lo saludé en el Tamaná cuando lo conocí en persona, me acerqué a saludarlo con mucho respeto y a felicitarlo por su trayectoria. Esa gente nació de esa raza. Sí. Esa gente estudió en nuestras escuelas, caminó a estas calles, comió en los mismos lugares que comimos todos. Esa gente es orgullo de nuestro pueblo. Tenemos a uno en la Casa Blanca, a otro en la... Tenemos a otro joven y está empezando su carrera apenas en el béisbol. ¿Y ves dónde está? Tenemos a Joseph empezando su carrera. Nos representó en béisbol. Y esa gente salió de aquí, del estadio Los Sabanales, de la cancha techada, del caso de Jorge, estudiando en la Mayor Torrealba como yo. Caramba, así como hay virtudes en la comunicación social, así como hay virtudes en el deporte, así como hay virtudes en el espectáculo, en el caso de Joseph, también lo hay, gente preparándose para asumir cargos de administración pública. Confío plenamente en que sí. Si te correspondiera decir cuál político es menos odiado para ser presidente de Venezuela, ¿qué responderías? Mira, en política la única forma de que no te odien es que no te conozcan. Ok. ¿Ya? Incluso yo no soy dirigente político, yo no soy líder político y tengo gente que me odia por hacer política. Eso forma parte de la dedicación a la política. ¿Okay? La exposición a la opinión pública te genera todo tipo de reacciones. ¿Qué político es el menos odiado en Venezuela? No sabría decirte, porque si yo doy un nombre aquí, va a haber gente en la audiencia que va a decir, ese es el que yo más odio. Es cierto. Si me preguntas cuál es el más odiado, yo creo que todos vamos a coincidir, pero no vamos a caer en ese tema. Pero decirte cuál es el menos odiado, mira, para empezar yo no odio ningún político. Ni siquiera el que le hizo más daño a la historia venezolana. Ya sabemos quién fue. Descansa en paz o no, eso depende de Dios, no de nosotros. Pero ni siquiera a esa persona la odio. Ni siquiera odio a los que han hecho que nuestra gente tenga que cruzar selvas, páramos y océanos en el desespero de una mejor calidad de vida. Ni siquiera yo los odio. Y yo no puedo odiar a un político porque la mayor desgracia de un dirigente político malsano precisamente su vida. Porque sin el poder no existen, sin el poder no son. Lamentable quien necesita el poder para ser. Lamentable de quien necesita el dinero para ser. De modo que no me viene a la mente el menos odiado, porque estoy seguro que va a haber alguien
en YouTube o en cualquier red social te va a decir, pero ese que dijo Borges. Yo lo odio por esto o por aquello. O yo de repente odio a Borges, gracias. ¿Te ha ido bien o mal en el amor? Mira, el que no le ha ido mal en el amor está mintiendo. Miente. Siempre hay algo por ahí. Siempre hay reveses. Y aprendes más de los reveses en el amor que en los aciertos. William Shakespeare, en Romeo y Julieta, expresa que precisamente lo que hace daño del amor es el empalago. Lo que hace daño del amor es la querencia ciega. El apego. El apego. Y te hablo de Shakespeare porque al hablar de Shakespeare la gente suspira y dice Shakespeare es hermoso, romántico. Shakespeare plantea el amor como un sentir que puede edificarte o destruirte. Es interesante que lo plantea. Es cierto, lo plantea en su historia de Romeo y Julieta. Ama pues con mesura, porque solo así se disfruta el amar, dice Shakespeare. Ama pues con mesura. Ama con un ojo abierto y uno cerrado. No es desconfianza, es racionalidad. ¿Ya? En el amor he tenido grandes satisfacciones. Tengo para mi orgullo la oportunidad hasta el día de hoy de decir que tengo excelente relación con quien he tenido noviazgo. No existe una exnovia con quien tenga enemistad. Y cuando tengo excelente relación es altísimo nivel de confianza y de amistad. Puedo significarte que hoy día soy excelente amigo de la actual pareja de una exnovia que tuve hace mucho tiempo. Y hemos viajado y hemos compartido, somos abogados, ¿okay? Y hemos trabajado juntos. Okay. Soy el mejor amigo, así lo dice una exnovia con quien terminé relación o terminamos hace 2 años. Y hoy día dice que soy su mejor amigo, y no me lo dice a mí, lo ha dicho públicamente. Y la persona que mejor la conoce. Excelente. Y actualmente, de mi relación anterior, somos socios. Excelentes amigos. El noviazgo surgió trabajando, terminó la relación y seguimos trabajando y no ha cambiado absolutamente nada en la dinámica de trabajo. He tenido grandes satisfacciones, por supuesto que sí. No hay una sola mujer que pueda decir Luis habló mal de mí. No hay una persona que pueda decir me engañó o me utilizó en ningún momento. En ocasiones han llegado a conocerse y ser amigas entre sí. ¿Por qué razón no me he casado, no he tenido hijos todavía? Porque siempre he sido cuidadoso de que el día que tenga mi familia sea una familia para una vida. ¿Crees en el matrimonio? Creo en la institución de la familia, con o sin matrimonio. El matrimonio es una formalidad creada por los romanos y le estás preguntando a un abogado. Si te digo cuál es el concepto del matrimonio en un examen de derecho, es un contrato social entre 2 personas. Esa es la respuesta del matrimonio. El matrimonio no garantiza la felicidad. No estoy en contra del matrimonio para nada. Pero el matrimonio no garantiza la felicidad. ¿Pero te casarías? Sí, indudablemente sí lo haría. ¿Actualmente estás soltero? Actualmente estoy soltero. ¿Cómo manejas la soledad? La soledad ha sido parte de mí desde pequeño, como te dije en el principio. Al ser hijo único, acostumbras a inventarte las formas de estar bien, de divertirte, sin muchos niños alrededor o con pocos niños alrededor. A nivel del colegio me gustaban más las evaluaciones individuales que las grupales. No era muy sociable cuando era niño o adolescente por la timidez. De adulto tengo muy pocos amigos, escasos amigos, ¿bien? Y durante 19 años solamente en este último año es que logré crear una sociedad con una colega que fue de quien te hablé anteriormente. Pero la soledad para mí no es un castigo. De hecho, la soledad es la relación que tienes contigo mismo. ¿Ok?
Y si no te soportas a ti mismo, creo que nadie más te va a poder soportar. Y me la llevo bien conmigo. ¿Te lleva bien? Sí, me llevo bien conmigo. Debe ser fuerte soportarse uno mismo. Me tengo paciencia. Para ti, como hablas de la mujer, ¿qué es un hombre ante una mujer? Para ti. ¿Qué es un hombre ante una mujer? Depende de la mujer. Para algunas mujeres el hombre debe ser el macho alfa, el jefe de la casa, el que provee, el protector y el centro de su vida. Respeto a la mujer que lo vea desde ese punto de vista. Okay. Para algunas mujeres el hombre debe ser su compañero, ni delante ni detrás, al lado. Para otras mujeres el hombre debe ser la persona que mantenga su estatus o su nivel de vida. Lo respeto, no me meto en eso. ¿Qué es el hombre para la mujer? Depende de qué mujer lo pregunte. Te lo estoy preguntando yo. Me estás preguntando a mí qué debe de ser un hombre para una mujer. Por encima de todo, la persona en quien más confíe. La persona en quien más confíe. Para mí, Yajaira, en toda relación humana, sea de trabajo, sea de amistad o relación sentimental, debe basarse en la confianza. Yo no puedo compartir con alguien en quien no confíe, bajo ninguna circunstancia. Lo primero que tiene que ofrecerle un hombre a una mujer es la confianza y la seguridad. Seguridad, sobre todo seguridad. Sobre todo seguridad. Yo no puedo compartir tiempo ni espacio con una persona titubeante, con una persona insegura, no lo dijeron. 2022, parte de este espacio terrenal, el ser que más has valorado. ¿Cómo has afrontado ese adiós en tu vida? La muerte de mi madre, Roxire Carrillo, de alguna forma fue sorpresiva. Padeció de una enfermedad, mucha gente aún desconoce de que murió. Ella padeció de un tumor diagnosticado en el mes de noviembre, con muy buen diagnóstico. Tanto así que la doctora tratante nos dijo en diciembre, vayan a disfrutar su Navidad tranquilos. En enero empezamos el tratamiento oncológico, porque eso es algo que vamos a erradicar de repente con cauterización y no es de qué preocuparse. Eso fue en diciembre. En marzo murió. Mi madre, le di gracias a Dios que no sufrió, no hizo cama, no tuvo inconsciencia, no fue dependiente ni de fármacos ni de alguien para hacer sus cosas. Mi madre murió hablando, así como estamos tú y yo hablando en este momento. Y en una conversación, por un momento se quedó inmóvil y recuerdo claramente que tardé yo unos 10 o 15 segundos en notar que no se movía y allí terminó su historia. Fallece mi madre y a partir de ese momento entendí que toda la vida me preparó para estar solo, desde el punto de vista del hijo que pierde a su madre. ¿Por qué me di cuenta? Porque me di cuenta de que todo lo que yo necesitaba hacer con su apoyo y su compañía, lo podía seguir haciendo con su enseñanza. Desde manejar una casa, ¿okay?, hasta manejar mi propia vida. De modo que siempre dije, desde el principio, desde el primer día, desde la madrugada del 19 de marzo de 2022, entendí que me formó desde niño para cuando ese momento llegara. No era que estaba preparado, pero sí me dejó claro todo lo que debía hacer de allí en adelante. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Roxire para ti? Increíblemente, planificar las cosas que íbamos a hacer al día siguiente. ¿Qué íbamos a hacer mañana? Como una noche normal, común. ¿Ya? Sí hubo algunos misterios. ¿Ok? Sí hubo algunos misterios. Quiso en los días previos con mucha insistencia hablar con mi mejor amiga que se encuentra en España y me extrañó porque si bien se tenía mucho aprecio, no eran personas a hablar a diario y tenía mucho afán de hablar con ella. Llegué a conversar con mi amiga desde España y ella me dice, Luis, quizá ella estaba más consciente que tú de lo que estaba por venir y sabe lo importante que somos el uno para el otro en nuestras vidas. Nunca sabré del todo qué quiso hablar, pero sí tuvo mucha insistencia en la última semana de conversar con ella. Los mensajes que mi madre me dejó no me los dejó en una escena épica
en un lecho de muerte. Los mensajes que me dejó me los dejó desde el principio, desde que era niño. Y hoy día muchas de las cosas que han ocurrido, porque el 2022 significó para mí muchos cambios, una cadena de acontecimientos una tras otra que modificó totalmente mi realidad. ¿En algún momento pensaste que Roxiré te iba a decir adiós debido a esa enfermedad? O sea, ¿te viste visualizado sin ella? No solamente porque el diagnóstico era optimista, sino porque mi madre era una mujer de mucho carácter, sumamente aplomada, tanto que todos los momentos de evaluación médica ella estuvo consciente de cada diagnóstico y de cada paso que se daba. El día en que definitivamente supimos de qué se trataba, nos sentamos en casa junto a mi tía más cercana y dos de mis primas, los 3 o 5, y ella condujo la conversación. Estamos claros qué es lo que tengo, estamos claros cuáles son los peligros, pero yo puedo con esto. Lamentablemente el diagnóstico en algo falló, que ese optimismo se convirtió en 100 días en el fallecimiento. Posteriormente a eso no quise saber más de lo que pudo haber salido mal. El último médico que la trató sí nos habló de algunos cambios que hubo en días recientes que habían agravado la situación, pero nunca, ni siquiera la noche anterior estuvo planteado la posibilidad de que muriese, porque había un diagnóstico optimista con una complicación de última hora. Esa complicación fue la que terminó con su vida. Los amigos han estado contigo en estos momentos, se fueron, se fortalecieron lazos de amistad. ¿Cómo han estado los amigos contigo? Los amigos se manifestaron de la mejor manera posible. Estuvieron desde la posición que les correspondía estar. Sí, se fortalecieron algunos lazos, por supuesto. Posteriormente a ello, sí hubo una reducción de personal, vamos a llamarlo de esa manera. ¿Y hay que llamar tu reducción de personal? Durante las primeras 2 semanas estaba rodeado de mucha gente y lo agradecí, lo sigo agradeciendo, pero lo decía con las personas de más confianza. Cuando todo vuelva a la normalidad para ellos, muchos no van a seguir estando. Y se van a quedar los que realmente van a estar conmigo durante este largo proceso. Y así fue. Entonces, no despedí a nadie, dejé que se fuese mucha gente. Bien, porque no puedes buscar al que no está. Y si no está, déjelo ir. Esa reducción de personal fue muy satisfactoria desde el punto de vista de saber, ya pasadas las semanas, con quién podía contar incondicionalmente, con quién podía contar ocasionalmente y con quién no podía contar. Vamos a clasificarlo en 3 grupos. Con quien cuentas incondicionalmente, con quien cuentas ocasionalmente y con quien no vas a contar. ¿Hay un antes y un después de Luis ante la despedida de tu madre? Absolutamente. Si tomas en cuenta algo, tú estuviste en esos días. Sí. Mucha gente me dijo, sé lo que estás pasando, y mentalmente decía, no sabes lo que estoy pasando. Porque tú tienes ya una familia hecha, o tienes a tus hermanos bajo el mismo techo, o tienes a tu padre. Yo no. Tengo mis hermanos, tengo mi padre, pero mi realidad diaria era junto a mi progenitora. Entonces, decir, sé lo que estás pasando, no. Puedes tener idea quizá, pero saberlo no. Vivirlo no. Actualmente, en base a todo lo que me has comentado, ¿qué concepto le asignarías a Luis Alberto Borges Carrillo? Te voy a confesar algo. Yo acepté venir a tu entrevista primero para apoyar tu iniciativa y felicitarte por tener el valor de emprender algo nuevo. Sobre todo en un entorno como Sarasa, en el que la palabra nuevo da pavor. Da miedo. Aquí la gente, no todo el saraceño, pero hay mucha gente monótona que ama la rutina, ama que todos los días sean iguales y daría todo porque nada cambiara. Sí. Y esa monotonía realmente le tengo pavor. Una de las cosas que amo en mi trabajo es que no tengo 2 días iguales, ¿ya? Pero cuando acepté venir aquí, debo decirte que es una de las entrevistas más difíciles que he tenido porque no me gusta hablar de mí, ¿ya?
no me gusta hablar de mí. Porque yo creo que hablar de mí es aburrido. No tanto. Bueno, pero así lo considero. A algunas personas les encanta jactarse de una personalidad que no tienen. Doble cara. No voy a colocarle adjetivo. Pero venir acá es de hecho la primera vez que yo me siento a hablar de mí. También te puedo confesar que yo no me la llevo muy bien con la cámara. Okay. Y quizás se puede notar en el hecho de que pocas veces he visto el lente, no tengo buena relación con la cámara. Por ende, esta quizás sea la única pregunta que me atreva a no responder. Yo no me conceptualizo públicamente, sí tengo un concepto de mí, pero no lo expreso. Yo permito que cada quien se haga un concepto. En Sarasa hay gente que me odia por las mismas razones que otras me quieren. Ok, respondida mi pregunta. Y no me afecta ni el que me odia y tampoco el que me quiere. Sencillamente es que cada quien tenga su propio concepto. ¿Cómo te has sentido en Micaela TV? Me he sentido bien, pese a ser la primera vez que me siento a hablar de mí, porque te he dicho, no me gusta, ni en privado me gusta hablar de mí, pero no iba a dejar de apoyar tu iniciativa, ¿okay? De apoyar tu proyecto, que quiera Dios pueda trascender. Dijiste en estos días, hablaste de Jeff Bezos con Amazon, hablaste creo que de Elon Musk, Google, de Disney, sí, de Moto Harley. Empezaron en un garaje. Y ojalá que mañana veamos este video dentro de muchos años y digamos, mira, gracias a Luis porque apoyaste ese proyecto pequeño, modesto y sencillo. Pero sí creo en los cambios, me gustan los cambios, aunque a veces los cambios duelen. Pero me gustan los cambios. Gracias por venir. Gracias por invitarme y te deseo mucho éxito en el proyecto de Micaela TV. Gracias. Fue Luis Borges en Micaela TV. Espero verlos en una próxima entrega. Se les quiere. Chaito.